Queridos hermanos, nuevamente estamos para continuar con esta charla sobre el tema de los ídolos falsos y el esoterismo. Otro objeto o técnica de Oriente, el famoso enneagrama, que hoy utiliza mucha gente que no conoce el trasfondo de este enneagrama. Como les decía, yo aprendí muchas cosas de Gurdjieff, un hombre experto en las cosas ocultas y que hizo tanto mal con su filosofía oriental. El famoso enneagrama, pues simplemente es una técnica esotérica y ocultista incompatible con la fe católica. Es un sistema de psicología espiritual basado en un misticismo islámico con esas 9 puntas que tiene la forma esa como unas estrellas cruzadas. Han visto la estrella de David, pero aquí son otros triángulos. Total forman 9 puntas. Y dice que uno puede, con la técnica que ahí enseña este señor Gurdjieff, que no lo dice abiertamente, sino escondido, tú puedes encontrar tu forma de ser, tu personalidad y la de los otros, para tener una buena relación, por ejemplo, conocer cómo es esa persona, para que haya más afinidad. Y te lleva inclusive a estar proyectando tu mente para que tengas una empatía con esa persona que te dijo la punta esa. Por ejemplo, hasta un romance puede ser, uno dice, no, pues este chico me conviene porque es amable, es bueno, y entonces que ese puede ser mi pareja, qué sé yo. Pero todos son trampas ocultas que te engañan y te alejan de lo que debes hacer cuando buscas pareja, por ejemplo. Abandonarse a la voluntad de Dios. Coger el atributo de la sabiduría, pero venida de Dios, para ver si es voluntad de Él que tengas pareja, te cases, qué sé yo. No. Buscamos métodos orientalistas y a veces de hechicería para conquistar corazones. Por eso esos matrimonios no duran. Son venidos del diablo. Mire, yo mismo importé un libro de una editorial católica y como el título era muy atrayente, claro, porque el diablo es astuto, no como inspira para que engañe con bien aparente. Bellísimo el libro y una contraportada con una literatura hermosísima, cómo ganar amigos, cómo conocer a los demás. Por eso muchos conventos de religiosas y de sacerdotes utilizan ya para su estudio de la personalidad, la psicología, cómo puede ser estudiada a fondo para conocernos a nosotros y conocer a los demás. Miren cómo es el diablo astuto, que se mete, como digo, hasta en los conventos. Cuando alguien que también ya había salido ya de la filosofía oriental llegó a leer este libro, me llamó y me dijo, Fausto, ¿cómo es posible que hayas traído ese libro? Yo, sinceramente, pues no me alcanzo ni mis colaboradores están en la capacidad de leerse todos los libros. Son miles de libros que hemos importado y miles de títulos que tenemos
de nuestro fondo. Tenemos más de 1830 títulos publicados. Eso demanda un trabajo tremendo de traducción y escoger los temas y saber que no sea del diablo, sino de Dios, solamente de Dios. Entonces, caí en la trampa por la portada y sobre todo porque venía de una editorial católica de España, famosa. Me puse a leer el libro y claro, que como sabía de Bourdieu, que una de las trampas del demonio era eso, entonces lo destruí. Y hace no mucho, será un mes, que un amigo me saluda y me llama la atención y me dice: Fausto, le quiero dar una primicia, te voy a contar algo que me conversó uno que estaba haciéndose diácono en un convento, en una compañía, en una comunidad famosísima, maravillosa por su santidad y por su sabiduría. Eso se creía, pues, ¿no? Cuando este aspirante a diácono le dice: oye, ¿sabes qué? Estoy en esta comunidad, estoy formándome para ser diácono, pero tuve una revelación una madrugada. Y Dios mismo me habló y me dijo: sal de esa comunidad, porque el diablo está metido en ese enneagrama que practican esta compañía. Salte. Busca otra forma de ser diácono, pero en otra institución religiosa. Vean, eso pasó hace un mes, lo que les cuento. Entonces, el enneagrama es del mismo demonio. Y paralelo a esto, o continuación de esto, es el control mental, que yo mismo practiqué, hermanos. Es feo decirles, pero tengo que de primera mano decirlo, lo que he vivido estúpidamente, sin saber, por ignorante. Y claro, yo tenía esas ambiciones, estaba en pleno, recién egresado de la Politécnica y quería tener una vida, pero de mucha comodidad, porque fui pobre, de tener mucho dinero, y qué mejor esto de hacer plata y todo eso, hasta que me llevó a enfermarme. Y ahí fue lo que les di en mi testimonio en otro video, de lo que nadie me curaba. Traíamos medicamentos de Francia y tenía unas jaquecas que me tiraba a morir. Y cuando veo ese anuncio de que hay una técnica para que ya no tengas jaquecas, claro, eso era la trampa para meterme después eso de que, a pretexto de tener un cuerpo relajado, tranquilo, y grabarte que eres paz, es otra cosa, como autohipnosis, otra trampa del diablo, el hipnotismo. Entonces yo, pues claro, cuando hacía ese curso, pues me relajaba y me hacían que llegue a las ondas alfa y beta, donde se tranquiliza el alma, el cuerpo, se relaja. Y ahí, este sacerdote que les digo, nos hablaba, ¿no?, de que somos amor, que somos paz, que debemos alejar toda agitación, toda preocupación. Y claro, en ese estado de las ondas bajitas, uno como que se graba, como en un disco, ¿no? Se graba, eres paz, eres amor, fuera la intranquilidad, fuera la desesperación. Bueno, pero después ya nos daban unas técnicas cómo llevar bien nuestros negocios y hacer dinero. Y era precisamente este control mental que nos lavaban el cerebro para que nosotros podamos también proyectarnos con nuestra mente a la mente de otra persona de la cual estás necesitando algo. Miren, yo como tenía ese deseo de hacer plata, y ahora qué facilito,
Y ante una pregunta de alguien que digo, ¿y qué hasta podemos alcanzar dinero? ¡Claro! Relájense, proyecten su mente y proyecten al gerente de un banco que conozcan dónde quieren sacar dinero, pues, y sugiéranle que ese préstamo les conceda. Pero que venga de su mente, y la mente es poderosa. No, el poderoso es el diablo. Y caíamos en esa trampa. Oiga, qué terrible. ¿Y a dónde te llevan eso? Abrir puertas para que el demonio entre en tu vida. Entonces, todo control mental hay que evitarlo. Por eso digo, vivir la divina voluntad ha sido el arma contundente para despojarnos de todas estas técnicas diabólicas. ¿Por qué? Porque en la divina voluntad tú te unes a Jesús, y con todos los que estén, por ejemplo, pasando estrecheces económicas, qué lindo, a nombre de todos, con Jesús, adorarle al Padre Dios, bendecirle, darle gracias por la vida de cada criatura necesitada de algún bien material. Entonces ahí, después unirse con Jesús y tomar uno de los atributos, la divina providencia. Y si es la voluntad del Padre, que me dé los medios que necesito para suplir mis necesidades temporales. Si es la voluntad del Padre, Él me dará lo que necesito. Pero puede ser que no quiera darte. Prefiere Él que te quedes pobre, pero que te enriquezcas de Él. Porque el dinero te puede llevar, como hemos hablado de esa idolatría del dinero, a alejarte de Él y acercarte al diablo. Otro recurso del diablo, el péndulo. El péndulo. ¿Y cuánto aplica ahora el péndulo? Hasta en la radiestesia que llaman ahora, de curarte con el péndulo. ¿Y qué es el péndulo? Es una cuerda, ¿no? Larga, metálica, unido a una esfera metálica también. Entonces le haces el péndulo, pues que gire la esfera, gire, ¿no? Entonces los médicos esotéricos que pretenden curar a los pacientes con el péndulo, por ejemplo, estás mal del hígado, te ponen el péndulo ahí frente al hígado, entonces da las vueltas el péndulo, entonces dice que te está sacando la mala energía y te está poniendo la buena energía para que tu hígado funcione bien. Qué cosa. Y así aplican en todo, según la enfermedad que tengas. Y se tragan. Claro que el diablo te puede dar la salud, pero para sacarte después provecho, para pasarte la factura de ese recurso satánico, que no es para siempre esa salud, porque si tú quieres salud, otro recurso que tienes es tomar el atributo de la misericordia divina. Y si es la voluntad de Dios, que te dé la salud. Si la voluntad del Padre, que te dé la salud para servirle. Pero si no te da la salud, pues aleluya. Es por algo que me quiere, pues, en esa enfermedad, crecer espiritualmente, ofrecer esta enfermedad por todos los enfermos que no son ahora con el coronavirus. ¿Cuánto enfermo hay en cama, moribundos? ¡Qué oportunidad para ofrecer ese sufrimiento de tu enfermedad por esas almas, por esas personas! Cómo nos enseña la divina voluntad frente al esoterismo y a los recursos del diablo que mucha gente lo emplea. Y me pasó un caso que lo viví en persona. En mi ignorancia todavía no conocía esto de la divina voluntad. Conocía algo del Evangelio, pero todavía me faltaba mucho. Y estaba enfermo, y aquí en Quito no me curaba. Me fui una vez a Ibarra,
Y me hablaron de un médico famoso, el mejor médico de Ibarra. Entonces dije, no, pues aquí está mi oportunidad, que me cubre este doctor famoso en mi propia ciudad. Me fui, hice una cita, me dieron una cita a tal hora, porque es muy ocupado ese doctor. Y llego ya a mi turno y vi la cantidad de gente ahí esperándole al doctor. Entonces dije, ay, este médico debe ser buenísimo. Mira la cantidad de gente. Entonces me tocó el turno. Entré. Él con una batona blanca de médico. Tomé asiento, dice. Bueno, dice, ¿de qué adolece? Entonces le dije el problema que estaba teniendo de salud. Dice, bueno, vamos a ver. Y da las espaldas y abre una vitrina. Y en la vitrina había unos péndulos. Y yo que ya sabía algo de eso, dije, no, esto es el péndulo que cura, no. Esto es del mismo diablo, no. Ni corto ni perezoso, mientras se daba la vuelta salí disparado del consultorio. Y la gente que estaba esperando se quedó viéndome como si fuera un loco que pegaba una carrera desaforada. Y no, sin respeto humano, seguí corriendo una cuadra y por si acaso me persigue el diablo. Esa experiencia la tuve yo personalmente del famoso péndulo. Y hay ahora inclusive que hay que usar el péndulo para encontrar tesoros, dinero escondido que han dejado, enterrado el dinero tal vez de algún familiar o amigo. ¿Y qué es eso? Buscando dinero con el péndulo para encontrar el excremento del diablo que es el dinero. No, si quieres dinero, como me decía mi mamá, una mujer humilde pero sabia, cuando en Ibarra precisamente estaba con mi papá, tuvo 5 hijos, yo era el tercero, y mi abuela era millonaria, riquísima, y tenía propiedades. Mi mamá quedó viuda, mi papá murió relativamente joven, y nosotros nos quedamos en la pobreza, vivíamos en un cuarto prácticamente, una cosa bien oprobiosa. Y algo nos ayudaba. Mi abuela nos dio posada en una de sus propiedades, ahí un poquito mejoramos, pero como no teníamos entrada, mi papá había muerto. Y mi mamá pues tuvo que sacar adelante a su familia trabajando de cualquier trabajo que había para darnos la educación y darme la profesión que tengo, y a mis hermanos igual. Tuvo 3 hijos ingenieros y dos hijas casadas con profesionales. Esa fue mi vieja, valiente. Y cuando en esa situación que estaba, mi abuela murió. Y pues las propiedades, pensábamos, yo también era joven. Mis hermanos, mi hermano mayor sí decía, por lo menos ahora sí hará justicia con mi mamá, porque enviudó de su hijo, pues que le deje alguna. No nos dejó absolutamente, no, nos dejó unas ollas útiles de cocina, eso fue el regalo que le dieron a mi mamá. Y a los otros cuñados sí les dio las propiedades. Y mi hermano, junto con un abogado que esposo de una de mis hermanas, dijeron, no, esto no puede quedarse así. Vamos a demandarle a los herederos para que se haga justicia con la ley de herencias. Y mi mamita, como en su pobreza,
nos dijo, no, nos reunió, no hijitos, nada de demandas, nada de tratar de obtener herencias fácilmente. Si ustedes quieren tener y hacer dinero, trabajen, que eso les va a dar más satisfacción que recibir herencias fáciles. Y así nos formó. Buscar nuestra propia profesión, superarnos y cualquier cosa adquirida por nuestros méritos, no por los que me han regalado. Y así con el péndulo estamos buscando tesoros escondidos. ¿Para qué? A veces ese dinero maldito puede servirnos para nuestra perdición. Por eso, otra vez, en divina voluntad, si tengo necesidades, con Jesús tomar el atributo de la divina providencia. Y si es su voluntad, que me dé los medios, sino que me deje como estoy, pero para que de mí haga lo mejor para su servicio. Otro, la ouija, otro elemento diabólico, la ouija. Como dije en el otro video, hasta hay librerías esotéricas que te enseñan cómo practicar la ouija, o almacenes que te venden la ouija y te mezclan con las otras cosas de consumo. Y la gente que es ignorante dice, no, qué lindo este entretenimiento, entre comillas, para mis hijos, porque ahí dan mucha literatura, aquí pueden encontrar solución a los problemas de estudios, qué sé yo, con todo engaño del diablo. ¿Y qué hacen con ese juego de la ouija? Abren puertas al demonio, como ya pasó en Bolivia. El otro año me parece que unos jóvenes que perdieron a un amigo se había accidentado en una moto y murió. Le enterraron y fueron estos jóvenes de la jorga de él, mal asesorados, al cementerio de este amigo muerto. Y ahí llevaron la ouija para invocar a los muertos y le digan, según ese juego, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Oiga, la respuesta del diablo. Abrieron las puertas y muchos fueron endemoniados. Y la gente ignorante, como no sabía que debía acudir a un sacerdote para que haga esa liberación satánica, fueron a consultar a técnicos del más allá. Daban sus teorías de dónde estará el alma de ese joven que había muerto en ese accidente. Mire, qué falacia la ouija. Y otra vez en carne propia lo viví con un amigo mío que estuvo en mi casa y como le vimos raro, con una serie de aberraciones ahí, colérico, variable. Dije, Dios mío, ¿qué le pasa a este tipo? Y por caridad hablé con el padre Saúl Zavala, un gran exorcista de aquí de Quito, Ecuador, que recorre inclusive por muchos países del mundo, que es un hombre de Dios. ¿Cómo le ha dado esa potestad del Señor para expulsar diablos? Entonces, algunas veces he estado con él. Entonces yo le dije una vez al padre Saúl, padre Saúlito, sería tan amable en recibirnos, quiero llevarle a un amigo, que también le veo medio raro, para que le haga una liberación. Sí, venga, tráigale. Le llevamos, tiene su comunidad aquí por el sur de Quito. Llevamos a este señor. Y ahí, ya estando en la comunidad del Padre, nos hizo sentar, llamó a su grupo de oración, de intercesión, y a mí también, que ese Faustito dice que ese también nos va a ayudar a orar. Y dije, bueno, Padre Saúlito. Entonces ya nos reunió, comenzó la adoración, pero al comienzo me decía a mí mismo, usted le va a lavar los pies al amigo, yo lavar los pies. Claro, pero me acordé de las horas de la pasión de Jesús, lavatorio de los pies. Entonces, claro, ya trajeron
jofaina de agua y todo eso, y a la cara. Pues. Entonces de ahí puso este amigo los pies en esa agua. Yo me puse a lavarlo, ¿no? Como haciendo, ay, debía haber hecho un giro, todavía no sabía cómo hacer un giro, pero qué lindo que hubiese sido ahí hacer un giro con Jesús cuando le lavaba los pies a Judas y decirle con Jesús a este hombre: hijito, no te vayas al infierno, conviértete, mira que estás como un espíritu, por eso te traje. Pero bueno, le lavé los pies y los demás intercesores estaban orando y el padre también oraba, pero qué difícil los espíritus que tenía. Y hasta que por fin se reveló, después de unas 3 horas, que había jugado Ouija de joven. Este amigo había jugado Ouija. Y ahí se metió el diablo. Y que fue después manifestando todos esos espíritus del diablo, espíritu de cólera, de burla. Eso es lo que tenía. Se burlaba. Aquí nos hacía de menos, se burlaba de nuestra condición social, como que somos lo último. Cualquier cosa que hacíamos se burlaba porque pensaba que no éramos hábiles para hacer eso. Bueno, fue sacando el padre Saúl con la ayuda del Señor, digamos, el Señor con la ayuda del padre Saúl, fue sacando esos demonios de cólera, de burla, de impaciencia, hasta de alcohol. Oiga, de alcohol. Claro, el trago es un arma del diablo, la droga es arma del diablo. Y entonces ya el padre quedaba un demonio. Pero el padre dijo: ya no puedo más, estoy agotadísimo, y le encargó a un seglar. Y era el espíritu precisamente de ira. Tal vez me equivoqué si dije ira, pero ese espíritu no salía. Al final era el espíritu de ira que salió, pero después de algunas horas. La ira es el diablo. Por eso hay que huir de la violencia. Ahora que en esta cuarentena, como esta mañana me enteré de que hay muchos hogares destrozados, hombres que les han faltado de obra y de palabra a sus esposas y a sus hijos. En esta cuarentena, estar encerrado ha valido más bien para ahondar sus diferencias en vez de hacer lo contrario, de perdonarse, de hacer las paces, de reconciliarse y tener una nueva relación. Es una oportunidad, pero no, todo lo contrario. Se ha ahondado las diferencias. Por eso hay mucha demanda. Más de 1,400, imagínense, increíble. Porque hay un espíritu del diablo de ira. ¿Cuántos crímenes se cometen por la ira? Porque no estás lleno del príncipe de la paz que es Jesús. Cuando vivas la divina voluntad de ahí, te va a enseñar a ser un hombre de paz. Si viene una injusticia, pues déjalo al Señor que Él resuelva tu problema, pero tú no te vengas, no tengas una represalia humana pecadora llena de ira. Luego vamos a hablar un poco de la brujería, que es otro tema doloroso abordarlo. Porque es la misma hechicería que supone un poder sobrenatural que se ha obtenido por medio de un pacto o comercio con el demonio para alterar el curso de los acontecimientos. Alterar el curso de los acontecimientos, claro.
El diablo es poderoso para alterar la voluntad de Dios. Y por eso, cuánto mal hay en estos hombres que utilizan a los brujos para, por ejemplo, alcanzar algo humano, como les contaba, por ejemplo, comenzando por Haití. Ya les di mi testimonio en el video anterior, lo que hice una escala en Puerto Príncipe, la capital de Haití, y ver esa miseria, ver desde el avión ese desierto de Haití comparado a ese paisaje, esas tierras fértiles de la República Dominicana. Y yo no sabía por qué es esto, que después me enteré que en 1791 hicieron las autoridades junto con el pueblo un pacto con el demonio para liberarse de los franceses. Un pacto con el demonio. Y el demonio, pues, feliz de que le hayan tomado en cuenta para después pasarle la factura. Sumado a esto, con el vudú que ellos practican, que también es una técnica diabólica, el vudú. El vudú es un ídolo en forma de serpiente adorado en África como un oráculo de carácter divino. Realizan hechizos, beben pociones mágicas para hacer conjuros y hechizos de amor o para causar la muerte. Eso es el vudú, que se practica mucho en Haití. Y por eso ahí reina el diablo y por eso con él todas las miserias del mundo. Ahora podemos hablar de Venezuela. No, más bien dicho, comencemos con Cuba. Ahí estaba, yo estuve ahí, como les dije, hace un año más o menos, tratando de poner una sucursal de la librería en La Habana, pero no pude llevarlo a cabo por lo que ya les mencioné. Ahí no hay forma de poner un negocio de empresa privada. Peor, de un apostolado de libros católicos, porque ahí ya no quieren saber de Dios. El comunismo ha tomado ya posesión de ese pueblo, sumado a la santería también, que es una mezcla de cristianismo católico y religiones africanas. Las divinidades africanas fueron convertidas en santos católicos. Por ejemplo, el diablo chango de África, que así veneran esa deidad diabólica. Acá en Cuba ya le pusieron un nombre de una santa, Santa Bárbara. Orisha le dicen a la Virgen María. O sea, es una mezcla, un sincretismo terrible. Por eso en sus estudios, donde hacen sus santerías, ahí están mezcladas imágenes de los santos católicos, de la Virgen, pero también toda esa brujería santera. Y hacen ritos de purificación con la sangre de los pollos y los chivos. Así. Eso se ha practicado mucho por años en Cuba. Y el Partido Comunista, sobre todo su dirigente máximo, pues, según lo que cuentan los grandes historiadores de por qué está el comunismo arraigado ahí. Primero, porque el marxismo que predican los comunistas en Cuba viene de Karl Marx, un satánico. Un hombre publicado un libro, se llama Marx y Satán. Ahí hablan claramente de lo que fue este hombre, enemigo de Dios y amante de la lucha de clase, el odio, y acabar con la religión, porque la religión es el opio de los pueblos.
Entonces, el primer objetivo es alejar de Dios, de la fe de los católicos, para que solamente vivan del nuevo ídolo, el comunismo. Ya les di mi testimonio que en Cuba encontré eso, en La Habana. Gente que caminaba como en Haití, zombies ahí en las calles, con una pobreza, las calles, las casas destruidas. Parece una ciudad fantasma por la pobreza y por que no hay Dios en sus vidas. Los templos vacíos. Una cosa lamentable, hermanos, lamentable. Pero ellos sí, los comunistas viviendo muy bien en los barrios residenciales que expropiaron a la gente pudiente de la revolución. A ellos sí no quieren vivir como pobres. Ese es el contrasentido que los teólogos de la liberación como proclaman que eso es justicia social. No es justicia social. Eso es la aberración más grande porque te quitan primero la libertad. Son presos en la cárcel, aunque diga Cuba libre. Son presos de una doctrina y de una forma de vivir. O sea, ahí se acabó todo, tu creatividad, los talentos que Dios te ha dado. Que Dios te ha dado, dice en la palabra de Dios, 10, 5 y 1. ¿Qué haces con los talentos que te ha dado? Pues utilízalos, pero para el bien, no para la picardía. Pues allá como no hay ningún estímulo, pues todos viven así, como un rebaño. Pero esto de la santería es terrible. Y entonces eso exportaron a Venezuela. Qué pena hablar de este tema, pero hay que denunciarlo porque estamos viendo que en Cuba y en Venezuela son países ahora prácticamente semejantes. Reina el marxismo en Cuba, reina el marxismo en Venezuela. Viven en una pobreza terrible, no tienen ni medicamentos, el pan les falta, los alimentos les faltan, pero sí la cúpula tiene lo mejor. Y también mezclada la brujería que trajo pues Chávez de Cuba. Por eso era el amante de Cuba, la revolución cubana. Era también con ese objeto de quedarse en el poder, pero con la técnica de la brujería que empleaban en Cuba. Y pueden ustedes leer un libro muy interesante que escribió un señor español venezolano. Él escribió un libro que se llama Chávez y los brujos, y el señor se llama David Placer, por si acaso. Y ahí pueden ver lo que hacía Chávez para mantenerse en el poder. Pues esto, la brujería, ¿no? Mataban pollos, animales y regaban sangre. Otros dicen en el mismo libro de que había sacrificios de niños y esa sangre derramaban en las ciudades donde había elecciones para que gane las elecciones del partido de ellos. Es terrible. Esto lo que hago no es una cosa a título personal no hago porque yo amo a los cubanos, yo amo a los venezolanos, yo he estado ahí en esos dos países, me da pena esos pueblos hermanos, dignos de mejor suerte. Yo me iba a Venezuela, como les conté en mi video anterior. Qué bello tener grupos de oración ahí en Caracas, en Betania. Qué bello esas manifestaciones de la Virgen, ese pueblo católico ahí, de mucha fe, de mucha fe. Y ahora están yéndose ya de tumbo en tumbo, ya a perder esos principios cristianos y católicos que tuvieron. Y ahora obligados a alejarse de Dios y acercarse al marxismo y la lucha de clases, acabarse entre hermanos. No, hermanos, volvamos a Dios, hermanos venezolanos. Esto que están sufriendo ahora, entreguen al Señor. Ahí en Caracas hay un grupito
perdón, no es en Caracas, es en una ciudad que está en la costa, que tiene mucho, no sé si es Barquisimeto, no me acuerdo exactamente, son años que también estuve ahí. Y ahí había un grupo de la Divina Voluntad, maravilloso, maravilloso. Ahí yo también va un mensaje, si me ven, que no den el brazo a torcer, sigan viviendo la Divina Voluntad y ofrezcan todo lo que están padeciendo para que vengan nuevas esperanzas a Venezuela. Es Maracaibo, me acordé este rato, Maracaibo, ahí estuve. Bellísimo, me guardo los mejores recuerdos de Maracaibo. Cómo meditaban las horas de la pasión, cómo leían los escritos de Luisa. Unos santitos, perdónenme, yo no he visto más santidad que en Maracaibo. Jóvenes, señoritas, pero totalmente entregados a Dios. Lo mismo en Cuba, esperamos, la Virgen del Cobre interceda para que vuelva la fe a nuestro hermano país de Cuba. Son hijos de Dios también. Por último, vamos a hablar en este espacio de tiempo que nos queda del chamanismo, que se practica en muchas partes de América. Los chamanes aquí en Sudamérica, Bolivia, Perú, Ecuador, México. ¿Y qué es un chamán? Un chamán es un hombre que hace predicciones, invoca a los espíritus y ejerce prácticas curativas utilizando poderes ocultos. En América del Sur y México se acostumbra a hacer limpias a los presidentes que inician su gobierno. Es notorio y público cuando vemos en las portadas de los periódicos, las revistas, en las noticias por la televisión, cómo van los chamanes a hacer limpias a los presidentes que inician su periodo de gobierno. ¿Y eso qué está causando? Pues abriendo puertas para que ese gobierno, pues, entre el demonio, porque eso no es de Dios. Qué lejos de un presidente que tuvimos en el Ecuador como García Moreno. Un hombre entregado a Dios que consagró el país al corazón de Jesús, y él mismo era un católico practicante de misa diaria, de comunión diaria, como trajo a los jesuitas a varias comunidades para que evangelicen, como hizo obras materiales también buenas con la bendición de Dios. Pero a la masonería le pasó factura. El diablo no estaba contento con tener un presidente que haya consagrado su país al corazón de Jesús. Y por eso el diablo y sus secuaces, la masonería, planificó asesinarle. Asesinato que ya estaba profetizado por Mariana Torres Bellochoa, esa monjita de las Conceptas, fiel devota de la Virgen del Buen Suceso. La Virgen de Dios se mensaje. Un presidente de Ecuador será asesinado, tal y cual se produjo. Eso hay que evitar a ese presidente. Confiar solamente en Dios para que sea bendecido el pueblo a su mandato. Pero no como otros gobiernos se han dedicado a hacer estos actos de hechicería y brujería para permanecer en el gobierno. Lo mismo pasa en Nicaragua. También es duro decirlo, hermanos de Nicaragua. Cómo les tienen sojuzgados, pero también con obras ocultas, parecido a lo que pasa en Venezuela. También, para terminar, vamos a hablar de la invocación
que se hace a los espíritus de los muertos, condenado por Deuteronomio 18:11, condena eso, es pecado invocar a las almas de los difuntos. Ya les conté lo que pasó con esos jóvenes de Bolivia, que se endemoniaron cuando fueron a invocar que hable el espíritu del joven que tuvo ese accidente con la ouija. Y hay muchos que invocan, por ejemplo, que para que intervenga el alma del doctor Gregorio Hernández. No. Tenemos a Dios para invocar, para que se haga su voluntad. En un problema de salud, como ya les dije, tomar la divina misericordia para que sí la voluntad del Padre nos dé la salud, pero no. Hay que invocar al espíritu del doctor Hernández, un santazo, un santo precisamente de Venezuela. Pero ¿quién es más? ¿El doctor Hernández o el mismo Jesús? No, pues Jesús es médico divino, otro es médico humano, pero que está allá en los cielos, porque era un hombre santo, amante de los pobres, un hombre buenísimo. Pero nosotros, con esta técnica de invocar a los espíritus de los muertos, estamos pecando y vienen consecuencias graves. Lo mismo lo que hacen los seguidores de Edgar Cayce, otro hombre también famoso, pero por el ocultismo, y que era un pseudo profeta que adivinaba el futuro, qué sé yo, igual. Hacen mesas redondas, como se dice, se reúnen, invocan a Edgar Cayce para que les hable. Eso es pecado, y después el diablo les va a pasar factura. El mismo culto a la Santa Muerte que practican en México. ¿Cuántos viajes he hecho en México? Y ahí me he dado cuenta del error que tienen. Primero del chamanismo que estábamos hablando. Qué pena cuando he estado en México saliendo de la catedral en el Zócalo, saliendo de misa, salen católicos después de misa a hacerse limpias con los chamanes que están en el Zócalo. ¿Qué es eso? No es suficiente ya lo que Dios te ha dado, lo que tienes de Él. Si has recibido a Cristo, tienes todo. ¿Y por qué tienes que buscar todavía esas limpias donde te van a dejar demonios? ¿Qué fe tenemos, hermanos? Esto del culto a la Santa Muerte, también vean videos en YouTube. Los que han invocado esos espíritus de sus parientes que han fallecido se satanizan. Viene a tomar el diablo posesión de sus almas. Vayan, ven, ahí están los poseídos que como gritan por haber invocado a la Santa Muerte. No, hermanos, estamos mal. Otro peligro, los regalos que recibes tú, a veces de una procedencia dudosa, como también me enteré de esta historia en México precisamente, un señor que tenía un hijo que se casó, él era muy rico, y él muy enamorado de su novia, un matrimonio bellísimo. Fueron a vivir independientemente en una casa que les había dado de regalo de boda del papá, y a los pocos días, no siquiera meses, comenzó los problemas de esta pareja tan enamorada, pero que al final estaban con problemas ya. Y no sabían explicarse por qué esos problemas que tenían. Hasta que llamaron a un sacerdote y que bendiga esa casa nueva que les regaló. Y el sacerdote muy, muy santo y recibió del Espíritu Santo una iluminación y dijo, no, aquí hay un objeto que le han regalado, le dijo al joven desposado. ¿Y cuál es ese mendigo, esa figura, esa talla, esa madera tallada, un mendigo ahí? ¿Por qué? Porque cuando oraba se cayó al suelo.
cuando hacía una oración de bendición a la casa, porque había un espíritu malo, era esa imagen. Entonces, vaya y hable, ¿quién le regaló? Mi papá, vaya y hable con su papá. Y papá, tú me regalaste esa figura tallada en madera del mendigo. Y ahora el sacerdote fue a mi casa y bendijo y se cayó al suelo. Y me dice el sacerdote que te diga dónde compraste esa imagen. Entonces, dice, sí, fue en un pueblito, no me acuerdo, un pueblo de México, de famosos artesanos de la madera. Se fueron en el carro y fueron al taller donde habían comprado. Era muy bonita la figura. Cuando ya entran y averiguan, hablan con el jefe del taller y dice, ¿a ustedes los ven? Sí, sí. ¿Y cómo les va? Muy bien. Dice, ¿y cuál es el secreto? Pues para que les vaya. No, pues aquí viene un chamán y nos bendice todas las figuras. Para que nos vaya bien, vendamos. Ahí está la presencia del diablo. Buen negocio, pero para causar disturbio e intranquilidad en aquellas personas que utilizan eso. Y así mismo me pasó en Cuenca, aquí en Ecuador, con una amiga que tiene una agencia de viajes muy querida por mí. Y estando en Cuenca me invitó a una reunión y por la noche me invitó a cenar. Y cuando entré, me hizo sentar en la sala y era un clima agradable. Cuando ya me invitó a la cena, voy a la cena, tenía en el comedor junto a un mueble con objetos ahí, y siento un frío terrible ahí. Y le digo, Carmencita, ¿qué es esto? Si a pocos metros que estaba en la sala tenía un clima agradable y aquí me muero de frío. Ay, dice, ¿qué será? Y me alcanzo a ver las figuras, unas pirámides, unos objetos raros de la cultura de Egipto. Y le digo, Carmencita, ¿no será que esos objetos que están ahí están causando algo raro aquí en esta vida? No, ¿qué de malo tiene Fausto? Me dice, sí, como tengo mi agencia de viajes, me fui a Egipto y traje unos souvenirs, unos regalos preciosos para adornar mi casa y mi comedor. Ay, le digo, Carmencita, ya sabía algo de esto por la filosofía oriental. Digo, no, tiene que deshacerse de esto, porque son ídolos que están aquí con espíritu del diablo causando este frío que yo me estoy helando. Ay, Fausto dice, ahora caigo en cuenta, dice, claro, por eso mi hija que estudia medicina no puede conciliar el sueño, no puede estudiar bien en las noches, porque ella me cuenta que está estudiando en la noche y viene una sombra ahí y me atormenta ahí en mi estudio. Ahora me doy cuenta, deshágase de sus objetos. Y así, hermanos, también les pido ya para finalizar esto, desháganse de los objetos traídos de países donde se tienen ídolos como dioses, hasta de ropa que no sea del todo hecha con una confección santa, digamos, buena, normal, pero no con hechizos como este objeto de madera que les acabo de decir, collares, pulseras. Eso hay que bendecir antes de dar uso como prenda de vestir o como adorno, como collar, como arete, lo que sea. Bendice para que no caigas en la trampa del demonio. Hermanos y hermanas, perdonen, pero tenemos que hacer una pausa y continuaremos en otro video para ya ir concluyendo este tema. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Hasta pronto.